En la cena familiar, mi nuera hizo una broma sobre mí, y tú cuando piensas morirte, vieja, todo tiene fecha de caducidad. Mi hijo se rió y nadie en la mesa me defendió. Me levanté en silencio, fui al cuarto, tomé un sobre y lo dejé sobre la mesa. Esa fue la última vez que la vi sonreír. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. 74 años cumplidos el mes pasado, y nunca pensé que una cena familiar me enseñaría tanto sobre el verdadero rostro de las personas que creía amar. Me llamo Manuela, y lo que pasó esa noche de domingo cambió todo para siempre. Había preparado el cordero como siempre lo hacía, con esas especias que aprendí de mi madre hace 50 años. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que borré durante meses cuando Israel era pequeño, las copas de cristal que solo usaba en ocasiones especiales. Todo perfecto, como me enseñaron que debía ser una buena anfitriona. Israel llegó con América y los niños puntuales a las 6. Mi hijo, de 42 años, siempre había sido obediente, callado. Desde que se casó con América hace 8 años, se volvió aún más silencioso, como si hubiera aprendido que era mejor no opinar. Ella entraba a mi casa como si fuera suya, dirigiendo a los niños, reorganizando las cosas que yo había acomodado con cuidado. Abuela Manuela, ¿por qué tu casa huele tan raro?, preguntó Sofía, la menor, de 6 años. América se rió con esa risa suya que siempre me ponía nerviosa. Es porque la abuela usa muchas medicinas, cariño. Las personas mayores necesitan muchas pastillas para funcionar, dijo América, sin mirarme. Israel no dijo nada, como siempre. Durante la cena, América dominó la conversación. Habló de sus planes para renovar su cocina, de las vacaciones que querían tomar en el verano, de lo cansada que estaba de lidiar con tantas responsabilidades. Yo asentía, sonreía, servía más vino cuando las copas se vaciaban. Era mi papel, el que había interpretado durante años. Manuela, este cordero está un poco seco, comentó América, cortando un trozo diminuto. Tal vez la próxima vez podrías usar menos tiempo en el horno. O mejor aún, podríamos encargar comida. Es más práctico a tu edad. Israel masticaba lentamente, evitando mi mirada. Los niños jugaban con la comida, aburridos de estar sentados tanto tiempo. Yo seguía sonriendo, aunque por dentro algo se iba endureciendo. ¿Sabes qué? América dejó su tenedor en el plato con un sonido metálico que resonó en el silencio. Estaba pensando en algo el otro día. Las cosas tienen fecha de vencimiento, ¿verdad? La leche, los medicamentos, la comida. Hizo una pausa, tomó un sorbo de vino, y me miró directamente. ¿Cuándo vas a morir de vieja? Porque tú también tienes fecha de vencimiento. Se rió. Una risa clara, divertida, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Israel se rió también, nervioso, mirando a su esposa como esperando aprobación. Los niños no entendieron, pero sonrieron porque los adultos se reían. Nadie me defendió. Nadie dijo que eso estaba mal. El silencio después de las risas fue peor que las palabras mismas. Sentí como si me hubieran abofeteado en plena cara, pero mantuve la compostura. 74 años de vida me habían enseñado a no reaccionar impulsivamente. Me quedé allí sentada, con las manos temblorosas sobre mi regazo, procesando lo que acababa de escuchar. Disculpen, dije finalmente, con voz tranquila. Necesito buscar algo en mi habitación. Me levanté despacio, con esa dignidad que mantienes cuando sientes que el mundo se desmorona a tu alrededor. Caminé por el pasillo hasta mi dormitorio, donde tenía guardado algo que esperaba nunca tener que usar. En el fondo del cajón de mi mesita de noche, debajo de las fotos viejas y las cartas de mi difunto esposo, estaba el sobre Manila. Lo había estado guardando durante meses, esperando el momento correcto. O tal vez esperando que nunca llegara ese momento. Mis manos ya no temblaban cuando regresé al comedor. América seguía hablando, algo sobre sus planes para el siguiente fin de semana. Israel asentía, complaciente. Los niños habían terminado de comer y pedían permiso para ir a ver televisión. Coloqué el sobre en el centro de la mesa, justo al lado de la fuente de cordero que América había criticado. El papel Manila contrastaba con el mantel bordado, como una mancha oscura en medio de tanta perfección fingida. ¿Qué es eso?, preguntó Israel, frunciendo el ceño. No respondí inmediatamente. Los miré a todos, uno por uno.
América había dejado de hablar y me observaba con esa expresión entre divertida y despectiva que ponía cuando pensaba que yo estaba haciendo algo ridículo. Algunas cosas sí tienen fecha de vencimiento, dije finalmente, con voz serena. Pero otras duran para siempre. Como la verdad. América se rió nuevamente, pero esta vez sonó forzado. ¿De qué hablas, Manuela? ¿Qué hay en ese sobre? Ábrelo y verás. Israel extendió la mano hacia el sobre, pero lo dudó. Algo en mi tono, en mi postura, lo hizo vacilar. América, impaciente, lo tomó ella misma. Esto es ridículo, murmuró mientras rasgaba el papel. ¿Seguramente son más fotos viejas o...? Su voz se cortó abruptamente. El color se desvaneció de su rostro mientras sus ojos escaneaban el contenido del sobre. Las fotografías se esparcieron sobre la mesa como cartas de un juego perverso. Israel se inclinó para ver, y vi cómo su mundo se desmoronaba en tiempo real. Su boca se abrió ligeramente, sus ojos se llenaron de una confusión dolorosa que pronto se convertiría en algo más oscuro. ¿Qué es esto?, susurró. Las fotografías mostraban a América en situaciones que una esposa casada no debería estar. Con un hombre que no era mi hijo. En lugares donde no debería haber estado. En momentos íntimos que destrozarían cualquier matrimonio. América me miró con una furia que intentaba disimular el pánico. Esto es. Verdad, completé la frase por ella. Eso es lo que es. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este no era incómodo, era letal. Era el silencio que precede a la tormenta, cuando el aire se vuelve tan espeso que puedes cortarlo con un cuchillo. Los niños, ajenos al drama que se desarrollaba en la mesa, seguían jugando en la sala. Sus risas llegaban hasta nosotros como ecos de una vida que acababa de terminar para siempre. Esa noche, por primera vez en 8 años, América no sonrió cuando se despidió de mí. La historia comenzó 6 meses antes de esa cena fatídica, un martes por la tarde cuando fui al centro comercial a comprar medicamentos. Nunca fui de esas mujeres que van de compras por placer, pero ese día necesitaba salir de la casa, respirar aire diferente. Fue pura casualidad verlos. O tal vez el destino tiene formas extrañas de revelarnos la verdad cuando estamos listos para enfrentarla. Estaba saliendo de la farmacia cuando los vi sentados en la cafetería del segundo piso. América, con un vestido que no le había visto antes, riéndose de una manera que nunca la había visto reír con Israel. Y él, un hombre que no reconocí, pero que obviamente la conocía muy bien. La forma en que le tocaba la mano. La manera en que ella se inclinaba hacia él. La intimidad de sus gestos. No había duda de lo que estaba presenciando. Mi primer instinto fue alejarme, fingir que no había visto nada. Pero algo me mantuvo allí, escondida detrás de una columna, observando cómo la mujer que había compartido mi mesa durante 8 años vivía una vida completamente diferente a la que conocía. Lo seguí con la mirada cuando se levantaron. Vi cómo él la tomó de la cintura, cómo ella se dejó guiar hacia el estacionamiento. Vi el beso que se dieron antes de subir al auto de él, un beso que hablaba de familiaridad, de una relación que tenía tiempo construyéndose. Regresé a casa con las piernas temblorosas y el corazón acelerado. Durante días, no pude sacar esa imagen de mi mente. América besando a otro hombre mientras mi hijo trabajaba para mantener a su familia. América riéndose con una felicidad que nunca mostraba en casa. Pasé semanas debatiéndome entre contarle a Israel o mantener el secreto. ¿Cómo le dices a tu hijo que su esposa lo está engañando? ¿Cómo destruye su mundo con esa información? Pero el silencio me estaba matando por dentro. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Contraté a un investigador privado. Miguel Herrera tenía una oficina pequeña en el centro de la ciudad, llena de archivos y fotografías que contaban historias de infidelidades y engaños. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con ojos cansados que habían visto demasiadas verdades dolorosas. Señora Manuela, me dijo cuando le expliqué la situación, ¿está segura de que quiere saber? Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas. Ya la vi con mis propios ojos, le respondí. Solo necesito evidencia. Necesito proteger a mi hijo. Durante 3 meses, Miguel siguió a América. Me entregaba reportes semanales, siempre discretos, siempre profesionales. Las fotografías se acumulaban en mi cajón como una colección de traiciones documentadas.
El hombre se llamaba Ricardo Vega, gerente de una empresa de construcción. Divorciado, 2 hijos adolescentes. Habían estado viéndose durante más de un año, siempre los martes y viernes por la tarde, cuando América supuestamente estaba en su clase de yoga o haciendo compras. Las imágenes eran incontrovertibles. América entrando y saliendo del apartamento de Ricardo. Los dos almorzando en restaurantes alejados del barrio donde vivía con Israel. América usando ropa que nunca se ponía en casa, maquillándose de una manera diferente para sus citas secretas. Pero lo que más me dolió fue descubrir que habían estado hablando de Israel. Miguel había logrado grabar algunas conversaciones desde la mesa de al lado en un restaurante. América se burlaba de mi hijo, de su trabajo, de su falta de ambición. Lo llamaba aburrido y predecible. Se quejaba de tener que fingir que lo amaba cuando lo único que quería era su estabilidad económica. Es tan fácil manipularlo, la escuché decir en una grabación que Miguel me trajo. Hace todo lo que le digo. Incluso me defiende cuando su madre trata de interferir. Es patético, pero conveniente. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No solo estaba engañando a Israel, lo estaba usando, lo estaba convirtiendo en cómplice de su propia humillación. Durante esos 3 meses, tuve que sentarme en la mesa con ella, fingir que no sabía nada. Tuve que sonreír cuando se quejaba de estar cansada después de sus clases de yoga. Tuve que escuchar cómo hablaba mal de mí delante de Israel, sabiendo que ella era quien realmente traicionaba a nuestra familia. La ironía era amarga. Mientras América me trataba como una vieja entrometida que no sabía nada de la vida moderna, yo tenía en mis manos el poder de destruir su mundo perfectamente construido. Pero esperé. Esperé porque quería estar segura. Esperé porque necesitaba el momento correcto. Esperé porque una parte de mí todavía tenía la esperanza de que ella cambiara, que se diera cuenta del daño que estaba causando. La gota que derramó el vaso llegó 2 semanas antes de esa cena dominical. Israel me llamó, preocupado porque América había estado actuando de manera extraña. Estaba más distante, más irritable. Había empezado a hablar de necesitar más espacio y de repensar su vida. Mamá, creo que América está pasando por una crisis, me dijo por teléfono, con voz angustiada. No sé qué hacer. Tal vez deberías hablar con ella, de mujer a mujer. La ingenuidad de mi hijo me partió el corazón. Él pensaba que su esposa estaba pasando por una crisis existencial, cuando en realidad estaba planeando abandonarlo por otro hombre. Quería que yo, la suegra que América apenas toleraba, le diera consejos matrimoniales a la mujer que lo estaba traicionando. Esa noche tomé la decisión final. Saqué todas las fotografías y documentos del cajón donde los había estado guardando, los organicé cronológicamente y los metí en el sobre Manila. Si América quería jugar con fuego, era hora de que sintiera las quemaduras. No planeé el momento exacto para revelarlo. Pensé que tal vez sería durante una conversación privada, o quizás se lo daría directamente a Israel. Pero cuando América hizo esa broma cruel sobre mi muerte, cuando se rió de mi mortalidad como si fuera un espectáculo divertido, supe que había llegado el momento. Mientras regresaba del dormitorio con el sobre en mis manos, sentí una calma extraña. Ya no temblaba. Ya no dudaba. Durante meses había cargado con el peso de la verdad, y finalmente era hora de liberarme de esa carga. El sonido del papel rasgándose cuando América abrió el sobre fue como música para mis oídos. Era el sonido de los secretos saliendo a la luz, de las mentiras siendo expuestas, de la justicia llegando después de tanto tiempo. Cuando vi la expresión en el rostro de Israel, cuando vi cómo la realidad se estrellaba contra él como una ola gigante, sentí dolor por mi hijo. Pero también sentí alivio. Finalmente conocería la verdad sobre la mujer con la que había compartido 8 años de su vida. América me miró con odio puro cuando se dio cuenta de que todo su mundo acababa de colapsar. Pero yo ya no era la vieja indefensa que ella pensaba que era. Era una mujer que había protegido a su familia de la única manera que sabía. Y esto era solo el comienzo. El silencio después de que las fotografías se esparcieran sobre la mesa fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, las risas distantes de los niños en la sala, el sonido de mi propio corazón latiendo con una calma que no había sentido en meses. Israel tomó una de las fotografías con manos temblorosas. Era una imagen particularmente clara de América y Ricardo besándose en el estacionamiento de un hotel. La fecha estaba marcada en la esquina inferior,
3 semanas atrás, un viernes por la tarde cuando supuestamente estaba en el salón de belleza. América, dijo Israel, y su voz sonaba como la de un extraño. ¿Qué es esto? Ella intentó recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho, la verdad estaba sobre la mesa como una herida abierta que no podía cerrarse. Israel, esto no es lo que parece, comenzó, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Esta vieja loca me ha estado siguiendo, me ha estado espiando. Esto es acoso. Me miró con una furia que intentaba disimular el pánico total que la estaba consumiendo. Pero yo permanecí sentada, tranquila, observando cómo se desmoronaba su mundo de mentiras. No soy yo quien te siguió, dije suavemente. Contraté a un profesional. Miguel Herrera, investigador privado licenciado. Todo está documentado legalmente. Israel siguió mirando las fotografías, una tras otra. Su rostro pasaba por diferentes etapas de dolor, confusión, negación, comprensión, ira. Era como ver a alguien morir lentamente. ¿Cuánto tiempo?, preguntó sin levantar la vista de las imágenes. América se levantó bruscamente de su silla. No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas. Israel, vámonos. Tu madre está senil, esto es una fantasía de una vieja amargada que no soporta vernos felices. Pero Israel no se movió. Siguió examinando las pruebas de la traición de su esposa, y yo pude ver el momento exacto en que la realidad se instaló completamente en su mente. ¿Cuánto tiempo, América?, repitió, esta vez mirándola directamente a los ojos. Ella vaciló, buscando una mentira que pudiera salvarla, pero las evidencias eran demasiado claras, demasiado detalladas. Es complicado, murmuró finalmente. Más de un año, dije yo, interrumpiendo sus evasivas. 1 año y 4 meses, para ser exactos. Los martes y viernes por la tarde. A veces los sábados cuando decías que ibas a almorzar con tus amigas. Israel me miró como si acabara de abofetearlo. ¿Tú sabías? ¿Cuánto tiempo has sabido esto? 6 meses, admití. Lo descubrí por casualidad y contraté al investigador para estar segura antes de decírtelo. ¿Y no me dijiste nada? ¿Durante 6 meses no me dijiste que mi esposa me estaba engañando? El dolor en su voz me atravesó el corazón. Había anticipado este momento, sabía que Israel se sentiría traicionado también por mí. Quería protegerte, dije simplemente. Quería estar completamente segura antes de destruir tu matrimonio. América vio una oportunidad en la tensión entre Israel y yo. ¿Ves? Tu propia madre te mintió durante meses. ¿Y me vas a creer a mí cuando ella es tan manipuladora como siempre ha sido? Fue el error más grande que pudo cometer. Israel se volvió hacia ella con una expresión que nunca le había visto antes. ¿Manipuladora? Su voz era peligrosamente baja. ¿Mi madre es manipuladora? ¿La mujer que me crió sola después de que mi padre muriera? ¿La mujer que trabajó doble turno para pagarme la universidad? ¿La mujer que nos ha ayudado económicamente cada vez que hemos tenido problemas? América se dio cuenta de que había cometido un error terrible, pero ya era demasiado tarde para retractarse. Israel, yo no quise decir. ¿Sabes qué más hay en ese sobre?, interrumpí suavemente. Saqué una pequeña grabadora digital y la puse sobre la mesa. Miguel también grabó algunas conversaciones. El rostro de América se volvió completamente blanco. Presioné el botón de reproducción. La voz de América llenó el comedor, clara y despiadada, es tan fácil manipularlo. Hace todo lo que le digo. Incluso me defiende cuando su madre trata de interferir. Es patético, pero conveniente. Israel se quedó paralizado. Era como si cada palabra fuera una bala atravesando lo que quedaba de su mundo. La grabación continuó, nunca me amó realmente, solo le gustaba la idea de estar casado. Ricardo me hace sentir viva de una manera que Israel nunca pudo. Pero Israel tiene estabilidad, tiene un buen trabajo, y su madre tiene esa casa tan linda. Presioné el botón de pausa. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Apágalo, susurró América. Por favor, apágalo. Pero Israel extendió su mano hacia la grabadora. No. Quiero escucharlo todo.
Durante los siguientes 10 minutos, escuchamos cómo América destruía sistemáticamente todo lo que Israel había creído sobre su matrimonio. Sus burlas sobre su trabajo, sus quejas sobre tener que fingir que lo amaba, sus planes de eventualmente dejarlo cuando encontrara algo mejor. Cuando la grabación terminó, Israel estaba completamente destrozado. América lloraba, pero sus lágrimas parecían más de autocompasión que de arrepentimiento genuino. Israel, dijo entre sollozos, puedes escuchar todo lo que quieras, pero tú y yo sabemos que hay amor entre nosotros. Puedo cambiar, podemos ir a terapia de pareja. ¿Amor? Israel la miró con incredulidad. Acabas de decir que nunca me amaste realmente, que soy patético y conveniente, ¿y ahora me hablas de amor? Se levantó de la mesa, tambaleándose ligeramente como si estuviera borracho. Necesito aire. Salió al patio trasero, dejándonos a América y a mí solas en el comedor. Ella me miró con un odio tan puro que podría haber derretido metal. Esto no se va a quedar así, me dijo con voz venenosa. Voy a luchar por mi matrimonio. Voy a hacer que Israel entienda que tú lo manipulaste, que lo envenenaste contra mí. Me recliné en mi silla, completamente calmada. ¿Y cómo planeas hacer eso exactamente? Los niños, dijo con una sonrisa cruel. Sofía y Miguel te adoran. ¿Crees que vas a seguir viéndolos después de esto? Si me divorcias de tu hijo, te quedas sin nietos. Para siempre. Era su último recurso, su arma final. Chantajearme con el amor de mis nietos. Sonreí por primera vez en toda la noche. ¿Sabes qué más hay en ese sobre, América? Su expresión de triunfo vaciló ligeramente. Saqué un documento legal, perfectamente doblado. Un Nuevo Testamento. Firmado la semana pasada, completamente legal y válido. Sus ojos se fijaron en el papel como si fuera una serpiente venenosa. En este testamento, continué con voz serena, dejo toda mi propiedad, todas mis posesiones y todos mis ahorros a una fundación benéfica para mujeres maltratadas. Ni Israel ni tú recibirán un solo centavo. América se tambaleó como si la hubiera golpeado físicamente. Esto es una locura. No puedes hacer eso. Israel es tu hijo. Israel será siempre mi hijo, dije firmemente. Pero tú nunca serás mi nuera. Y si intentas usar a mis nietos como armas contra mí, te aseguro que ese testamento se quedará exactamente como está. En ese momento, Israel regresó del patio. Su rostro estaba sereno, como si hubiera tomado una decisión durante esos minutos a solas. América, dijo con voz firme, quiero que te vayas de mi casa. Esta noche. Ella lo miró con shock total. ¿Qué? Israel, no puedes estar hablando en serio. Somos una familia, tenemos hijos. Los niños se quedan conmigo por ahora, dijo Israel. Mañana hablaremos sobre los arreglos, pero esta noche quiero que te vayas. América miró a su alrededor desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarla. Pero su reino de mentiras había colapsado completamente. Esto no ha terminado, me susurró mientras pasaba por mi lado camino a la puerta. Esto no ha terminado ni de cerca. Después de que se fuera, Israel y yo nos quedamos sentados en la mesa en medio del desorden de fotografías y documentos que habían destruido una vida pero revelado la verdad. ¿Por qué ahora, mamá?, preguntó finalmente. ¿Por qué decidiste mostrarme esto hoy? Le conté sobre la broma cruel de América, sobre cómo se había burlado de mi mortalidad como si fuera entretenimiento. Le expliqué que había sido la gota que derramó el vaso después de meses de guardar el secreto. Israel asintió lentamente. Tiene razón en una cosa, dijo. Esto no ha terminado. Va a tratar de llevarse a los niños, va a intentar conseguir la casa, va a luchar sucio. Lo sé, dije suavemente. Pero esta vez tenemos la verdad de nuestro lado. Lo que no sabíamos era que América ya estaba planeando su contraataque, y que la guerra apenas había comenzado. Los días que siguieron a esa cena fueron como vivir en el ojo de un huracán. América no se quedó callada, como yo había anticipado. Contrató a un abogado agresivo y comenzó a construir una narrativa donde ella era la víctima de una suegra manipuladora y vengativa que había destruido su matrimonio. Pero yo había estado preparándome para esta guerra durante meses, y tenía cartas que ella ni siquiera sabía que existían. La primera llamada llegó 3 días después. Era de mi abogado,
Patricia Mendoza, una mujer de 50 años que había manejado mis asuntos legales durante los últimos 10 años. Manuela, me dijo por teléfono, he recibido una demanda interesante. La esposa de tu hijo está tratando de impugnar tu nuevo testamento alegando que no estás mentalmente capacitada para tomar decisiones legales. Me reí. Había anticipado exactamente esta jugada. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Necesito que vengas a mi oficina mañana. Y trae todas las evidencias que tengas de tu competencia mental. América está argumentando que una mujer de tu edad que espiaba a su nuera obviamente sufre de paranoia senil. Al día siguiente, me presenté en la oficina de Patricia con una carpeta llena de documentos que había estado recopilando discretamente durante meses. Exámenes médicos recientes que mostraban que mi salud mental era perfecta. Registros bancarios que demostraban que manejaba mis finanzas de manera competente. Incluso tenía una evaluación psicológica que me había hecho hacer preventivamente. Esto es impresionante, admitió Patricia mientras revisaba los documentos. ¿Cuándo decidiste hacer todo esto? El día que contraté al investigador privado, le dije. Sabía que si América descubría la verdad, intentaría pintarme como una vieja loca. Quería estar preparada. Pero mi verdadera sorpresa vino cuando le mostré el documento que había estado guardando para el final. También vendí la casa, anuncié tranquilamente. Patricia levantó la vista bruscamente. ¿Qué casa? Mi casa. La casa familiar donde Israel creció. La vendí la semana pasada a una pareja joven encantadora. El cierre de la venta es en 2 semanas. La mandíbula de Patricia se desplomó. Manuela, esa casa vale al menos $400,000. América probablemente estaba contando con heredarla. Exactamente, dije con una sonrisa. Ya no hay nada que heredar. El dinero de la venta va directamente a la fundación benéfica que establecí. Lo que Patricia no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, era que ya había comprado un pequeño condominio en un complejo residencial para personas mayores en las afueras de la ciudad. Un lugar hermoso, con servicios médicos disponibles, actividades sociales y, lo más importante, un ambiente donde América nunca encajaría. La noticia de la venta de la casa llegó a América a través de Israel, quien me llamó esa misma tarde completamente confundido. Mamá, ¿es verdad que vendiste la casa? La casa donde crecí. Es verdad, confirmé calmadamente. Pero, ¿por qué? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué hay de todos los recuerdos? Podía escuchar el pánico en su voz. Israel había asumido automáticamente que algún día heredaría esa casa, que sus hijos crecerían visitando a su abuela en el mismo lugar donde él había crecido. Los recuerdos están aquí, dije, tocándome el pecho. No necesito una casa para guardarlos. Y en cuanto a dónde voy a ir, ya lo tengo resuelto. Esa noche, América apareció en mi puerta. Era la primera vez que la veía desde la cena fatídica, y lucía terrible. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado. Su maquillaje se veía corrido, como si hubiera estado llorando. Por primera vez en los 8 años que la conocía, se veía vulnerable. Manuela, dijo cuando abrí la puerta, necesitamos hablar. La dejé entrar, curiosa por ver qué nueva estrategia había desarrollado. Sé que cometí errores, comenzó, sentándose en el borde del sofá como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. Sé que lastimé a Israel, que lastimé a esta familia. Pero lo que estás haciendo, esto va demasiado lejos. ¿Qué es lo que estoy haciendo exactamente?, pregunté, acomodándome en mi silla favorita. Vendiste la casa. La casa de Israel. La casa donde mis hijos iban a crecer haciendo recuerdos con su abuela. Su voz se quebró ligeramente. Esto no se trata solo de castigarme a mí. Estás castigando a Israel, estás castigando a Sofía y Miguel. Era una actuación impresionante, tengo que admitirlo. Casi parecía sincera. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto?, le dije tranquilamente. En todos estos años que llevas casada con mi hijo, nunca una sola vez mostraste interés genuino en esta casa o en los recuerdos que contenía. De hecho, constantemente te quejabas de que era vieja, de que necesitaba renovaciones, de que el barrio no era lo suficientemente elegante para ti. América parpadeó, claramente no esperando que recordara esos comentarios.
Pero ahora que ya no puedes tenerla, continué, de repente se ha vuelto preciosa para ti. ¿Sabes por qué? Porque nunca se trató de la casa. Se trató del dinero que representaba. Su máscara de vulnerabilidad comenzó a deslizarse. Eso no es cierto. No. Saqué mi teléfono y presioné reproducir en otra grabación que Miguel había hecho. La voz de América llenó la sala, la vieja va a morir pronto de todos modos. Israel va a heredar esa casa, y entonces podemos venderla y comprar algo realmente bonito en un barrio decente. América se quedó helada. No sabía que había más grabaciones. Esta conversación fue hace 3 meses, le informé. Con Ricardo, en ese restaurante pequeño cerca de su apartamento. Se puso de pie abruptamente, toda pretensión de vulnerabilidad desaparecida. ¿Cuántas más hay? Suficientes, dije simplemente. Esto es acoso. Lo que hiciste es ilegal. Te voy a demandar por invasión de privacidad. Me reí suavemente. Inténtalo. Miguel es un investigador privado licenciado. Todo lo que hizo fue completamente legal. Y considerando que estabas hablando en lugares públicos sobre mi muerte y mi propiedad, tengo derecho a protegerme. América comenzó a caminar por la sala como un animal enjaulado. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué tengo que hacer para que pares esta locura? Yo no quiero nada de ti, le dije con sinceridad. Ya no hay nada que puedas darme o quitarme. La casa está vendida. El testamento está cambiado. Israel conoce la verdad sobre quién eres realmente. Los niños, exclamó de repente, como si acabara de recordar su arma más poderosa. Puedo llevármelos. Puedo hacer que nunca los vuelvas a ver. ¿Puedes? Pregunté calmadamente. Israel tiene custodia temporal completa desde que te fuiste de la casa. Y considerando tu estilo de vida, dudo que un juez te dé custodia principal. Su rostro se contorsionó con rabia. Eres una bruja manipuladora. Has envenenado a Israel contra mí, has destruido mi matrimonio, y ahora estás tratando de robarme a mis hijos. Yo no destruí tu matrimonio, América. Tú lo hiciste cuando decidiste acostarte con otro hombre durante más de 1 año. Yo simplemente me aseguré de que Israel conociera la verdad. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. ¿Sabes qué? Dijo sin volverse. Tienes razón. No necesito la casa, no necesito el dinero. Pero sí necesito a mis hijos. Y voy a luchar por ellos con todo lo que tengo. Hazlo, le dije serenamente. Pero recuerda que cada vez que hables mal de mí delante de Sofía y Miguel, les estás enseñando que es normal faltarle el respeto a los mayores. ¿Realmente quieres que aprendan que pueden tratarte a ti de la misma manera cuando seas vieja? Se fue sin responder, pero pude ver en sus hombros tensos que mis palabras habían dado en el blanco. 2 semanas después, me mudé a mi nuevo condominio. Era un lugar hermoso, con grandes ventanas que daban a un jardín comunitario y una vista parcial del lago. Israel me ayudó con la mudanza, y pude ver que estaba procesando no solo el fin de su matrimonio, sino también esta nueva versión de su madre, una mujer que había tomado control total de su destino. ¿Estás segura de esto, mamá?, me preguntó mientras colocábamos la última caja en mi nueva sala. Más segura de lo que he estado en años, le respondí honestamente. Esa noche, sola en mi nuevo hogar, me senté en mi balcón con una taza de té y contemplé las luces de la ciudad a lo lejos. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por las próximas maniobras de América. No tenía que guardar secretos dolorosos. No tenía que fingir que no sabía la verdad. América había perdido la casa que codiciaba, el matrimonio que había estado destruyendo lentamente, y la imagen pública que tanto valoraba. Pero lo más importante, había perdido el poder de lastimarme. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Israel: los niños quieren saber cuándo pueden venir a ver tu nueva casa. Especialmente el jardín. Sonreí en la oscuridad. Algunas venganzas no necesitan ser ruidosas o dramáticas. A veces, la venganza más dulce es simplemente reclamar tu propia vida y dejar que los manipuladores se queden con las consecuencias de sus propias acciones. Pero América tenía una carta más por jugar, y estaba a punto de descubrir que había subestimado completamente a quien se estaba enfrentando. Habían pasado 6 semanas desde mi mudanza al condominio cuando América lanzó su ataque final. Pensé que había aprendido a no subestimarla,
pero incluso yo me sorprendí de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Todo comenzó un martes por la mañana. Estaba en mi clase de aquaeróbicos en la piscina del complejo cuando la recepcionista me buscó con urgencia. Señora Manuela, me dijo, visiblemente nerviosa, hay una situación en la oficina administrativa. Necesitan hablar con usted inmediatamente. Cuando llegué a la oficina, encontré a Margaret Wilson, la directora del complejo, sentada detrás de su escritorio con una expresión muy seria. Había otra mujer presente, una que no reconocí, con un portafolios y una actitud oficial que me puso inmediatamente en alerta. Señora Manuela, comenzó Margaret, esta es Linda Foster de los Servicios de Protección para Adultos Mayores. Ha venido a investigar algunas acusaciones muy serias que se han hecho contra su familia. Mi sangre se enfrió. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. Linda Foster se aclaró la garganta. Señora García, hemos recibido un reporte detallado de que está siendo víctima de abuso financiero y emocional por parte de su hijo. Según el reporte, él la forzó a vender su casa y mudarse aquí contra su voluntad, y está controlando sus finanzas mientras la mantiene aislada de su familia. La audacia de América me dejó sin palabras por un momento. Había convertido mi liberación en una historia de abuso. ¿Quién hizo este reporte?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su nuera, América García. Dice estar muy preocupada por su bienestar y alega que su hijo la ha manipulado para cambiar su testamento y cortar contacto con sus nietos. Margaret me miró con compasión. Manuela, sabes que tenemos que tomar estas acusaciones en serio. Linda necesita hacer una evaluación completa. Durante las siguientes 2 horas, Linda Foster me sometió a un interrogatorio exhaustivo sobre mis finanzas, mi salud mental, mis decisiones recientes y mi relación con Israel. Respondí cada pregunta con calma y precisión, pero por dentro estaba furiosa. América había cruzado una línea que no sabía que existía. Una cosa era atacarme directamente, pero involucrar a los servicios sociales, intentar hacerme ver como una víctima vulnerable, eso era despreciable incluso para sus estándares. Señora García, dijo Linda finalmente, sus respuestas son muy coherentes y no veo evidencia de deterioro cognitivo. Pero necesito verificar algunos de los detalles que mencionó. ¿Tendría algún problema si contacto a su abogado y a su médico? Ningún problema en absoluto, respondí. De hecho, creo que debería hablar también con el investigador privado que contraté para documentar la infidelidad de mi nuera. Los ojos de Linda se abrieron ligeramente. ¿Investigador privado? Le expliqué toda la situación, las fotografías, las grabaciones, la investigación de 6 meses. Mientras hablaba, pude ver cómo la narrativa que América había construido se desmoronaba ante los ojos de Linda. ¿Tiene documentación de todo esto?, preguntó. Por supuesto. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogada. Patricia, necesito que vengas al complejo residencial ahora mismo. Trae el expediente completo de América. 1 hora después, Patricia llegó con una caja llena de documentos. Fotografías, grabaciones, reportes del investigador, evaluaciones psicológicas, registros médicos. Linda Foster revisó todo meticulosamente. Esto cambia las cosas completamente, admitió Linda después de examinar las evidencias. Parece que la persona que hizo el reporte puede haber tergiversado significativamente la situación. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Voy a cerrar esta investigación como infundada, dijo Linda. Y voy a documentar que el reporte parece haber sido hecho con intenciones maliciosas. Después de que Linda se fuera, me quedé sentada en mi apartamento, temblando de rabia. América había intentado hacerme quedar como una vieja senil y vulnerable, había intentado usar el sistema contra mí, había tratado de quitarme la dignidad que había luchado tanto por recuperar. Era hora de terminar esto de una vez por todas. Llamé a Israel. Necesito que vengas. Ahora. Cuando Israel llegó 1 hora después, le conté sobre la visita de los servicios sociales. Vi cómo su rostro pasaba de confusión a horror a una ira que rara vez había visto en él. América hizo qué. Su voz era peligrosamente baja. Intentó hacerme parecer como una víctima de abuso para recuperar control sobre mí y sobre ti, le expliqué. Pero no funcionó. Israel se puso de pie y comenzó a caminar por mi sala. Esto es insano. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Porque está desesperada, dije simplemente.
Ha perdido todo y está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar algo de poder. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Israel. Vamos a terminar esto, le dije con firmeza. Pero necesito que confíes en mí completamente. Esa noche, llamé a América. Su voz sonaba sorprendida y cautelosa cuando contestó. ¿Manuela? ¿Por qué me llamas? Necesitamos hablar, le dije con voz neutral. En persona. Mañana a las 2 de la tarde en el Café Riverside. No tengo nada que hablar contigo. Si lo tienes, repliqué calmadamente. Porque si no vienes, el próximo paso será mucho más desagradable para ti. Hubo una pausa larga. ¿Qué quieres? Respuestas. Y un final a todo esto. Al día siguiente, llegué al café 10 minutos antes de la hora acordada. Era un lugar público, neutral, con suficientes testigos pero lo suficientemente discreto para tener una conversación seria. América llegó exactamente a las 2. Se veía nerviosa, pero había recuperado algo de su compostura habitual. Se sentó frente a mí con la barbilla levantada, tratando de proyectar confianza. ¿De qué quieres hablar?, preguntó sin preámbulos. De los servicios sociales, dije directamente. De tu intento de hacerme parecer como una víctima de abuso. Su rostro no mostró sorpresa, confirmando lo que ya sabía. No sé de qué hablas, mintió suavemente. Saqué mi teléfono y presioné reproducir. Era una grabación de la conversación que había tenido con Linda Foster, donde mencionaba específicamente el nombre de América como la persona que había hecho el reporte. Hacer reportes falsos a los servicios sociales es un delito, le informé tranquilamente. Linda Foster me dio una copia del reporte que hiciste. Tu nombre está en él. América se puso pálida. Yo solo estaba preocupada por ti. No, dije firmemente. Estabas tratando de destruirme de la única manera que te quedaba. Pero falló, como todo lo demás que has intentado. Se inclinó hacia adelante, desperation creeping into her voice. ¿Qué quieres de mí, Manuela? ¿Qué tengo que hacer para que me dejes en paz? Yo no soy quien no te deja en paz, repliqué. Eres tú quien sigue atacando. Eres tú quien no puede aceptar que perdiste. ¿Perdí qué? Su voz se elevó ligeramente. Perdí un matrimonio con un hombre que nunca me entendió, una casa vieja en un barrio mediocre, y la aprobación de una suegra que nunca me quiso desde el primer día. Perdiste una familia que te habría amado si hubieras sido digna de ese amor, dije sombremente. Perdiste la oportunidad de ser una buena madre para mis nietos. Perdiste la posibilidad de una vida honesta. Se recostó en su silla, estudiándome con ojos calculadores. ¿Sabes qué creo? Creo que nunca vas a dejar de odiarme. Sin importar lo que haga, sin importar cuánto tiempo pase, siempre vas a estar ahí, esperando para recordarle a Israel lo terrible que soy. Te equivocas, le dije. Después de hoy, nunca más voy a hablar de ti con Israel a menos que él saque el tema. Nunca más voy a mencionar lo que hiciste. Nunca más voy a pensar en ti. Su expresión cambió a confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que has dejado de existir para mí, expliqué con calma. Eres irrelevante. No eres parte de mi vida, no eres parte de la vida de Israel, y mientras sigas con estos ataques patéticos, tampoco vas a ser una parte significativa de la vida de tus propios hijos. Me levanté de la mesa, dejando dinero suficiente para pagar mi café. Este es mi último consejo para ti, América, construye una vida nueva. Encuentra trabajo, busca ayuda profesional, aprende a ser una persona decente. Pero hazlo lejos de nosotros. Porque si vuelves a intentar algo como lo de ayer, no solo perderás la custodia compartida que tienes ahora, sino que me aseguraré de que enfrentes cargos criminales por el reporte falso. La dejé sentada allí, con el rostro hundido entre las manos. Por primera vez desde que la conocía, se veía verdaderamente derrotada. Mientras caminaba hacia mi auto, me di cuenta de que sentía algo que no había experimentado en meses, paz verdadera. No satisfacción vengativa, no triunfo amargo, sino una profunda sensación de que finalmente había cerrado un capítulo tóxico de mi vida. El siguiente capítulo de mi historia estaba a punto de comenzar, y por primera vez en años, sería escrito completamente por mí. Un año después de esa confrontación final en el café, estoy sentada en mi balcón viendo a mis nietos jugar en el jardín comunitario del complejo.
Sofía, ahora de 7 años, está enseñándole a Miguel, de 5, cómo plantar semillas de girasol en el huerto que los residentes mantenemos juntos. Abuela Manuela, grita Sofía, las flores van a ser más altas que tú cuando crezcan. Me río, algo que hago mucho más frecuentemente estos días. Tendremos que ver si crecen tanto como prometes, mi amor. Israel se acerca desde el estacionamiento, cargando una bolsa de comestibles. Viene a verme todos los sábados, a veces con los niños, a veces solo. Hemos desarrollado una rutina nueva, una relación más honesta y equilibrada que la que teníamos antes. ¿Cómo estuvo tu semana?, me pregunta, besándome la mejilla antes de sentarse en la silla de al lado. Tranquila, respondo, y es la verdad. Tuve mi cita médica el martes, todo perfecto. El miércoles fui al club de lectura. Estamos leyendo a García Márquez. Y ayer me uní al comité de eventos del complejo. Israel sonríe. Te ves feliz, mamá. Realmente feliz. Y lo estoy. Estos han sido los meses más pacíficos que he tenido en años. No hay drama, no hay tensión familiar, no hay secretos que guardar. Es una vida simple, pero rica en las cosas que realmente importan. ¿Cómo están los niños adaptándose a la nueva situación?, pregunto, observando cómo Miguel intenta copiar exactamente lo que hace su hermana mayor. Israel sigue mi mirada hacia sus hijos. Mejor de lo que esperaba. Al principio fue difícil explicarles por qué mamá ya no vivía con nosotros, pero ahora parecen más relajados. Menos tensión en casa. No menciona a América directamente, pero ambos sabemos que se refiere a ella. En estos 12 meses, hemos desarrollado un entendimiento tácito. Israel puede hablar de ella si necesita hacerlo, pero generalmente evitamos el tema. ¿Ella sigue viendo a los niños?, pregunto, porque es importante que sepa cómo están mis nietos. Sí, los fines de semana alternos. Pero... Israel hace una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Creo que finalmente está tratando de construir algo diferente. Tiene trabajo ahora, en una oficina de bienes raíces. Está viviendo en un apartamento pequeño cerca del centro. Me alegra escuchar eso, genuinamente. No porque la perdone, sino porque es mejor para Sofía y Miguel tener una madre que esté tratando de ser funcional. ¿Y tú?, pregunto. ¿Cómo te sientes? Israel se queda pensativo por un momento. Al principio estaba muy enojado. Enojado contigo por guardar el secreto, enojado con ella por mentirme, enojado conmigo mismo por haber sido tan ciego. Se detiene para ver cómo Sofía ayuda pacientemente a su hermano menor con las semillas. Pero ahora, continúa, me doy cuenta de que quizás necesitaba que pasara. No el engaño, eso siempre va a doler. Pero necesitaba despertar. Necesitaba aprender a reconocer cuando alguien me está manipulando. Es una conversación que hemos tenido en diferentes versiones durante estos meses. Israel está aprendiendo a confiar en su propio juicio otra vez, algo que había perdido gradualmente durante su matrimonio. ¿Alguna vez te arrepientes de haberme mostrado esas fotografías?, me pregunta de repente. Es una pregunta que me ha hecho antes, y mi respuesta siempre es la misma. No, digo sin dudar. Te merecías saber la verdad. Todos merecemos saber la verdad sobre las personas que dicen amarnos. Sofía corre hacia nosotros, con tierra en las manos y una sonrisa enorme en el rostro. Abuela, ¿puedes enseñarme a hacer esas galletas que haces? ¿Las que tienen forma de estrella? Por supuesto, mi amor. ¿Quieres hacerlas ahora? Sí. Miguel también quiere ayudar, pero no sabe cómo romper los huevos sin que se caigan pedacitos de cáscara. Me río mientras me levanto. Entonces le enseñaremos. Todos necesitamos aprender a hacer las cosas bien. Mientras caminamos hacia mi cocina, Israel me detiene suavemente del brazo. Mamá, dice en voz baja, quiero que sepas algo. Durante todos estos meses, he estado pensando en lo que dijiste esa noche, sobre protegerme. Y me di cuenta de que no era solo sobre América. Lo miro, esperando que continúe. Siempre me protegiste. Cuando papá murió y tuviste que trabajar 2 empleos para mantenernos. Cuando me metí en problemas en la universidad y pagaste mis deudas sin recriminarme. Cuando necesité dinero para la casa y nunca me hiciste sentir mal por pedírtelo. Sus ojos se llenan de lágrimas.
Y cuando finalmente tuviste que protegerme de mi propia esposa, lo hiciste de la manera más dolorosa posible para ti, pero la más necesaria para mí. Siento como mi garganta se aprieta con emoción. Nunca te agradecí por ser tan fuerte, continúa. Nunca te dije que admiraba tu fuerza. Pensaba que simplemente eras mi mamá, que eso era lo que las madres hacían automáticamente. Pero ahora entiendo que elegiste ser fuerte por mí, una y otra vez. Israel. Déjame terminar, dice suavemente. Quiero que sepas que todo lo que hiciste, desde contratar al investigador hasta mudarte aquí, fue lo correcto. Y quiero que sepas que finalmente entiendo quién eres realmente, no solo mi madre, sino una mujer increíblemente valiente que merece toda la paz y felicidad del mundo. No puedo hablar. Las lágrimas corren por mis mejillas mientras abrazo a mi hijo, este hombre que finalmente ha aprendido a ver claramente. Abuela, grita Miguel desde la cocina. Sofía dice que no puedo ayudar si no me lavo las manos. Ya vamos, respondo, secándome los ojos y riéndome al mismo tiempo. Esa tarde, después de hacer galletas, después de que los niños se ensuciaran completamente con harina y después de que Israel se fuera con promesas de volver la próxima semana, me siento nuevamente en mi balcón. El sol se está poniendo sobre el lago, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Otros residentes del complejo están en sus balcones también, algunos leyendo, otros simplemente disfrutando del final del día. Mi teléfono suena. Es mi vecina, Dorothy, una mujer encantadora de 78 años que se mudó aquí el mes pasado. Manuela, ¿vienes al bingo esta noche? Ellen dice que tiene premios especiales. Por supuesto, respondo. ¿A las 7? Perfecto. Y no olvides que mañana es la excursión al mercado de agricultores. El autobús sale a las 9. Cuelgo el teléfono sonriendo. Esta es mi vida ahora, simple, predecible, llena de pequeños placeres y rodeada de personas que me tratan con respeto y genuino cariño. Hace un año, en esa cena fatídica, América se burló de mi mortalidad, sugiriendo que mi vida tenía fecha de vencimiento. Lo que no entendió entonces, lo que quizás nunca entenderá, es que algunas cosas mejoran con el tiempo. Como el vino fino, como los quesos añejados, como la sabiduría que viene solo con los años vividos, mi vida ha mejorado al envejecer. He aprendido a distinguir entre lo que vale la pena conservar y lo que necesita ser descartado. Conservé el amor por mis nietos, el respeto por mí misma, y la relación renovada con Israel. Descarté la necesidad de ser necesitada, la obligación de tolerar faltas de respeto, y la creencia de que el silencio siempre es la mejor opción. A los 75 años, he descubierto algo que muchas personas nunca aprenden, que nunca es demasiado tarde para reclamar tu poder, para establecer límites, para elegir la paz sobre el caos. Mientras las estrellas comienzan a aparecer en el cielo oscurecido, levanto mi taza de té en un brindis silencioso. Por las cosas que tienen fecha de vencimiento, susurro al aire nocturno, y por las que duran para siempre. La verdad, la dignidad, el amor verdadero, esas cosas no vencen nunca. Y finalmente, a mi edad, he aprendido a guardar solo lo que realmente importa. Cuando Dorothy toca a mi puerta 5 minutos después para ir al bingo, estoy lista. Sonriente, en paz, y completamente libre. Esta noche, como todas las noches desde hace un año, dormiremos sin secretos que guardar, sin mentiras que sostener, sin batallas que pelear. He ganado la guerra más importante de todas, la guerra por mi propia tranquilidad. Y esa victoria no tiene fecha de vencimiento.